Buenas noches con todos. Quien les habla, Junior Raúl Hinojo Chanco, médico residente de segundo año del Hospital 3 Emergencias Grau. En esta noche tengo el agrado de compartirles un tema bastante frecuente, de suma importancia y que tenemos que tener todos los cirujanos en cuenta al tratar un paciente delicado y más frecuente en pacientes de UCI, que es el síndrome compartimental intraabdominal. Vamos a tratar la definición, los tipos, la epidemiología, los factores de riesgo, fisiopatología, el examen físico de este, los diagnósticos diferenciales, las complicaciones y cuál es el tratamiento. Como definición, bueno, hay que tener en cuenta cuál es la presión intraabdominal normal en un adulto. La presión normal es de 5 a 7 milímetros de mercurio. Esta generalmente puede variar de acuerdo a la inspiración o expiración, o también en pacientes gestantes, ¿no es cierto? Y tenemos dos definiciones que tenemos que tener en cuenta, que es la hipertensión intraabdominal y el otro es síndrome compartimental abdominal. La hipertensión intraabdominal es la medición de la presión intraabdominal sostenida o repetida mayor de 12 milímetros de mercurio. A diferencia del síndrome compartimental, como su mismo nombre lo dice, es un síndrome en adultos es caracterizado por una presión mayor de 20 milímetros de mercurio, con o sin presión de perfusión abdominal menos de 60. O en niños, cuando es mayor de 10 milímetros de mercurio, asociada a una disfunción orgánica nueva o una disfunción que está empeorando. Como vemos aquí en el cuadro, la presión intraabdominal normal está dada a menos de 15. ¿Qué quiere decir menos de 15? Que en este no causa ningún tipo de alteración a nivel del cuerpo del ser humano. De 15 a 20 es una hipertensión que, si es que esta continúa, puede llevarnos a un síndrome de compartimental intraabdominal. Entre los tipos tenemos el tipo 1, 2, 3, 4, dependiendo de la presión causada o la presión ocasionada dentro del abdomen. Si es de 12 a 15, en el cuerpo humano no existe cambios significativos, salvo periodos cortos de acidemia, producto de la acidosis a nivel de la mucosa del intestino. En el grado 2, de 15 a 20, generalmente aumenta el pico de presión inspiratorio máximo. En tipo 3 y 4, de 21 a 25 o mayor de 25, se produce una hipercapnia, una disminución de la compliance pulmonar y una oliguria, que durante el transcurso de las diapositivas vamos a identificar el porqué de cada una. Cabe resaltar que el síndrome de compartimental intraabdominal generalmente se desarrolla en pacientes de UCI, en pacientes generalmente en ventilación mecánica. Estos pacientes son el 35% del total de estos. Y sucede esto en 30% de los pacientes posterior a un trauma abdominal o una cirugía mayor. En el caso de pacientes pediátricos es raro, se presenta un 0.9% en pacientes pediátricos que también están en UCI, ¿no? Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar 5 factores de riesgos y otros más, pero se ha dividido en estos. Tenemos la distensibilidad disminuida de la pared abdominal, quiere decir que posterior a una cirugía abdominal con una reparación de hernia ventral, un cierre hermético de la pared, un trauma, o quemaduras mayores que hacen que la tensibilidad del, de la- del perímetro abdominal sea corto, aumenta la presión intraabdominal. El aumento del contenido intraluminar, como puede ser las gastroparesias, el hilio, el vólvulo, una pseudoobstrucción, que también nos produce un aumento del contenido intraabdominal, por lo tanto una presión incrementada del abdomen. Aumento del contenido intraabdominal. En este caso vamos a tener diferentes causas, desde las infecciosas hasta las neoplásicas, como la pancreatitis, hemoperitoneo, abscesos, apendicitis, colecistitis que se complican, como también tumores intraabdominales o retroperitoneales. Entonces, aquí vemos la mayor parte de las causas posibles de un aumento de la presión intraabdominal. Otro es el riesgo de fuga capilar o reanimación con líquidos, generalmente en pacientes en ventilación mecánica, en UCI, pacientes acidóticos,
pacientes con hipotermia, a la cual se le ha pasado líquidos para la reanimación y hay un balance que está quedando de sobra y producto de ello se va a la parte de la cavidad abdominal. Entre otros factores, presente shock, bacteremia, coagulopatía, ventilación mecánica en obesos, etcétera. ¿Cuál es la fisiopatología del síndrome compartimental abdominal? Generalmente esta se da por que, como sabemos, el abdomen es una cubierta abdominal elástica que sube y baja dependiendo la necesidad o el requerimiento de esta, ¿no? Generalmente una presión intraabdominal elevada. Lo que sucede a nivel de los vasos es la comprensión de la vena cava inferior, produciendo una disminución del flujo al corazón y un aumento del CO2. Este aumento del CO2 disminuye la presión arterial, produciendo esta una disfunción orgánica, que conlleva una isquemia, y como tal, una isquemia produce aumento de ácido láctico, una acidosis metabólica, asociado a factores como en el sistema nervioso central, asociado a una encefalopatía por hipoxia. Puede causar confusión, convulsión o coma. A nivel hepático, altera la detoxificación, aumentando el lactato y acidosis. Al igual que en la parte renal, también aumenta el lactato, aumenta la acidosis en el cuerpo, disminuye la tasa de filtrado glomerular y todo esto te lleva a una falla renal. A nivel adrenal, también se produce una insuficiencia adrenal, donde te puede llevar a un síndrome de Addison o una crisis de esta, produciendo una hipovolemia y como tal una isquemia, una acidosis, todo es un círculo vicioso. La isquemia mesentérica también es producto de una isquemia intestinal que te puede llevar a una perforación, una peritonitis, un aumento de flujo, aumento de la presión intraabdominal o el hilio paralítico, produciendo una éstasis, una proliferación bacteriana, distensión intestinal y por lo tanto aumento de la presión intraabdominal. En cuanto a la respuesta respiratoria, aumenta lo que es la presión intraabdominal, eleva el diafragma, disminuyendo la distensibilidad, disminuyendo la capacidad torácica, por lo tanto, hay una hipoxia. Producto de esto, puede haber un colapso pulmonar, produciendo atelectasias, y también produce una compresión de la aorta. Esta compresión de la aorta aumenta la resistencia, por lo tanto, aumenta la presión sistémica y nuevamente lleva a una compresión de la vena cava inferior, produciendo una hipoperfusión, una disminución de la presión de flujo cerebral, produciendo también, como hemos dicho, confusión, convulsiones, coma. Viendo todos estos factores, hemos encontrado tres signos cardinales para identificar nosotros como personal de salud a un síndrome compartimental intraabdominal. ¿Cuáles son estos signos? Una distensión abdominal, una dificultad respiratoria y la oliguria. Si en un paciente vemos estos tres signos, tenemos una alta sospecha de que hay una hipertensión intraabdominal en curso, la cual hay que manejar muy rápido. ¿Cuál es el examen físico que tenemos que tener en un paciente? Generalmente estos pacientes se encuentran en estado crítico, están en UCI. Y tenemos que tener alta sospecha cuando tengan estos factores de riesgo, un factor cardíaco, pulmonar y abdominal. En la parte cardíaca, ver si hay una insuficiencia cardíaca que se puede asociar a un aumento de la presión intraabdominal, ver la parte de ventilación mecánica, una dificultad respiratoria y ver la parte abdominal, un abdomen tenso, distendido, timpánico. A propósito del examen físico, salió artículos en los cuales referían si el examen clínico es un indicador preciso para la presión intraabdominal o si el examen clínico es un predictor inexacto de la presión intraabdominal. En conclusión, refieren que el examen físico es poco sensible y específico para determinar una presión intraabdominal, ya que depende mucho del evaluador, depende mucho de los factores de riesgo que tiene el paciente y hay mucha confusión. Por lo tanto, es mejor medir la presión intraabdominal eh, de manera en la cual nosotros identificamos la presión exacta. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales?
Tenemos la isquemia mesentérica, aneurisma de aorta, megacolon tóxico, una apendicitis aguda, diverticulitis, cirugía abdominal, cambio de posición del cuerpo, una falla de órgano. En cuanto a las complicaciones de esta patología, tenemos dos, ¿no? Una disfunción orgánica producto de la fisiopatología que hemos visto, una falla renal, isquemia intestinal, dificultad respiratoria, aumento de la presión intracraneal, bajo gasto cardíaco y shock, y otra complicación posterior al tratamiento quirúrgico de esta, cuando el abdomen está abierto. ¿Qué complicación podemos tener ahí? Fístulas enteroatmosféricas, las vísceras de las paredes laterales peritoneales adheridas a la parte del tejido abdominal expuesto, pérdida de cobertura de tejido blando, lateralización de la musculatura abdominal y la fascia, una desnutrición, entre otros. ¿Y cuál es el tratamiento en esta patología? Tenemos dos, el tratamiento no quirúrgico y el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento no quirúrgico vamos a nosotros tratar de que no de estabilizar al paciente. ¿Qué quiere decir? Mejorar la distensibilidad abdominal. Poner sonda nasogástrica, sonda rectal, sonda Foley. Tenemos que evacuar todos los líquidos posibles de la parte intraabdominal. Otro, tenemos que tener una corrección del balance. Tiene que ser positivo. Y el dolor tiene que estar bien controlado para disminuir la tensibilidad del abdomen. Y como último tratamiento o como último recurso encontramos el tratamiento quirúrgico, que es la laparotomía quirúrgica, en la cual vamos a tener el uso de diferentes dispositivos como aspiradoras, mallas, cremalleras y generalmente con lo que siempre hemos conocido y siempre estamos usando es la bolsa de Bogotá, donde el cierre de esto debe de ser de 5 a 7 días para evitar complicaciones que ya vamos a mencionar, que hemos mencionado hace unas diapositivas atrás. En este cuadro vemos los diferentes mecanismos o materiales con los cuales podemos cerrar temporalmente el abdomen sin llegar a un cierre total. Cierre con pinzas, parche de Bittman, el backpack, la bolsa de Borrés, que es la bolsa de Bogotá, entre otros. En esta imagen podemos ver la bolsa de Bogotá. Es una bolsa adherida que se adhiere a la parte intestinal que se localiza al borde de toda la herida. Esta que hace, abre, apertura y disminuye como tal la presión intraabdominal. Otro tenemos el Bittman Patch, que es un dispositivo especializado, el cual se coloca también adherido a la parte de las asas intestinales, del peritoneo, y poco a poco este se va cerrando. Siempre cuando el paciente va a hemorragia, disminuyendo la presión intraabdominal, y termina como esta imagen. Al final se termina cerrando toda la cavidad. Muchísimas gracias, eso sería todo por mi parte, esperando que haya sido bastante útil el video y la telecapacitación. Muchas gracias.